Hola, espero que estén muy bien. No he podido mantener una rutina demasiado regular porque estuve de viaje y pronto me voy a mudar, así que ha estado un poco complicado. Pero de momento les dejo este video y espero pronto poder retomar una rutina más regular. En este video quiero discutir un poco de el libro de cine de Deleuze, el primero, porque son dos, La imagen, movimiento. Ahora, si una persona está interesada en cine y de casualidad encuentra este libro, puede quedar muy confundida al comienzo porque en efecto pareciera que las primeras partes no tienen nada que ver con cine y pueden parecer un poco confusas, pero para nosotros que hemos discutido a Bergson en el pasado, se nos debería ser conocido un poco el tema. Lo fundamental que está haciendo aquí Deleuze es preguntar cómo se vinculan los conceptos de tiempo, movimiento e imagen entre sí, y en concreto en el cine. Tratar al cine no propiamente como una disciplina filosófica, pero sí ver que del mismo modo en que quizá un pintor o una pintora pueda pensar a través de los colores en sus cuadros, quizás los cineastas piensan con la imagen movimiento, con la imagen tiempo. Y en ese sentido hay que considerarlos como pensadores en su propio derecho. Y por eso es difícil clasificar este libro. El prefacio dice exclusivamente no consideren que esto es crítica de cine. Y yo creo que ese es un buen punto de partida. Entonces, para aterrizar un poco esta discusión, vamos a discutir tres tesis sobre Bergson, que son el tema principal de la primera sección de este capítulo, la imagen-movimiento. La pregunta fundamental es, ¿cómo vinculamos el movimiento con el tiempo? ¿Acaso el movimiento es algo que se desprende del tiempo? ¿El tiempo algo que se desprende del movimiento? ¿Cuál es su relación? ¿Cómo existe esta relación? ¿Y qué importa en una discusión de cine esto? Para Deleuze es fundamental esto. Y dice que al comienzo, cuando el movimiento se integra al cine, lo que prima es la imagen-movimiento. El movimiento es lo principal, toma el primer plano, mientras que en el fondo el tiempo es algo secundario. Hay un cambio fundamental con la guerra y en el cine de posguerra aparece lo que llama la imagen tiempo, o por lo menos predomina. Ese es el tema del segundo libro, que es un poco más grande que el primero. Entonces, comencemos a discutir estas tesis de Bergson. Acá tengo las tres tesis para no cometer ningún error y incluir cada detalle. Según esta primera tesis, el movimiento no se confunde con el espacio recorrido. El espacio recorrido es pasado, el movimiento es presente, es el acto de recorrer. El espacio recorrido es divisible e incluso infinitamente divisible, mientras que el movimiento es indivisible, o bien no se divide con cambiar, con cada división. Sin cambiar, perdón. Entonces cada división implica un cambio de naturaleza, lo cual supone ya una idea más compleja. Los espacios recorridos pertenecen todos a un único y mismo espacio homogéneo, mientras que los movimientos son heterogéneos, irreductibles entre sí. Ahora estos términos deberían parecernos un poco más conocidos, especialmente por las discusiones sobre el bergsonismo. Lo que estás diciendo acá es esencialmente lo que habíamos conversado sobre la duración y el espacio. La duración y el espacio siendo dos términos opuestos, absolutamente opuestos podríamos decir. Mientras que la duración se define por la continuidad y la heterogeneidad, mientras que la duración se define por ser algo irreductible al número y que cada vez que se divide cambia de naturaleza, el espacio sí se permite ser más abstracto, más divisible en partes, ser homogéneo y en el fondo bienvenir al número. Recordemos que la duración se define entonces por esta continuidad, por esta esencia cualitativa, mientras que el espacio es algo homogéneo y tiene que ver con la cantidad. Ahora, ¿qué es el cine? Por lo menos en sus inicios era simplemente desplazar. Antes eran 18, después fueron 24 distintos fotogramas por segundo. Desplazarlos de manera tan rápida que generen la ilusión del movimiento. Y esto es lo que Bergson llama la ilusión cinematográfica. Y dice que en efecto el cine es una ilusión, no hay movimiento real ahí, simplemente la velocidad en la que están colocadas estos fotogramas, estas instantáneas, nos confunden y nos hacen creer que hay movimiento real cuando es una mera ilusión, una imitación que fracasa al capturar lo esencial del movimiento,
cuando tengo un espacio recorrido, no tiene sentido dividir, por ejemplo, esta persona se desplazó 50 centímetros, entonces después podemos dividir ahí como queramos. En eso está la base de las paradojas de Zenón, por ejemplo. No tiene sentido pensar que eso captura la esencia del movimiento. El movimiento tiene esta duración concreta. Entonces, Bergson dice, el cine es una ilusión. Y acá, uno de los puntos fundamentales del libro, y una de las pocas veces en que Deleuze le va a decir, como, oye, Bergson, estás llevando las cosas un poco muy lejos. Porque dice, la esencia de una cosa nunca se va a demostrar de golpe, nunca se va a demostrar de buenas a primeras, o cuando la cosa esté en pañales. Por ejemplo, si, por decirlo de alguna manera un poco banal, la esencia de mi perro es correr constantemente, jugar constantemente, moverse de un lado a otro, saltar encima de la gente, sin ningún respeto por nadie, es difícil que esa esencia aparezca a los pocos minutos de haber nacido. Cuando nació probablemente era simplemente una cosa pequeña que estaba más preocupada en dormir, en buscar calor y en no moverse. Fue poco a poco que empezó a entrar en comodidad con sus miembros, en poder desprenderse, en poder caminar solo, etc. Y bueno, claramente Deleuze no es el ejemplo de mi perro, pero dice que lo mismo ocurre con el cine. El cine, cuando está en esta etapa de nacimiento, cuando está en pañales, no va a mostrar su esencia. Entonces, Bergson tiró el disparo un poco muy antes, se adelantó. El libro fundamental que está discutiendo acá Deleuze salió en 1907 y Deleuze le dice, tienes que esperarte un poco, tienes que ver que en las secciones móviles, en los planos temporales, que ya están de manera incipiente presentes en el cine, está la clave para capturar el movimiento, para tener la imagen movimiento que se nos entrega de golpe. Y esto no es una sucesión de imágenes a las que se agrega el movimiento, sino que en la imagen movimiento que vemos proyectada sobre la pantalla hay efectivamente movimiento. Entonces, no hay una ilusión. Esto nos guía al segundo tema, a la segunda tesis, perdón. Pues bien, justamente la evolución creadora aporta una segunda tesis que, en lugar de reducirlo todo a una misma ilusión sobre el movimiento, distingue al menos dos ilusiones muy diferentes. Lo erróneo está siempre en reconstruir el movimiento con instantes o posiciones, pero hay dos maneras de hacerlo, la antigua y la moderna. A esto se refiere fundamentalmente a cómo se piensa el movimiento, cuál es la base de nuestra comprensión del movimiento. Y va a contrastar dos paradigmas. Quizás las personas que se especializan en filosofía antigua puedan decir que es un poco reduccionista, un poco simplista, pero así está presentado. Bajo este paradigma antiguo, el movimiento se vincula fundamentalmente a algunas formas trascendentales, a cómo este movimiento se desprende de ellas. Cómo el movimiento representa en el fondo un tránsito que está regulado entre una forma a otra. En cambio, bajo nuestros tiempos modernos, ha cambiado. La modernidad está más enfocada en lo que él llama, cualquier instante cualquiera puede ser una traducción. En inglés está traducida como any instant whatever. Y a lo que va, en el fondo, con esta idea, es que los nuevos fotogramas del cine están vinculados a una tradición más que antigua, a una moderna. Y, como siempre, si recordamos lo que significan estos conceptos trascendental e inmanente, lo trascendental remite a algo que está más allá, por ejemplo, de este mundo, como las formas platónicas, mientras que lo inmanente remite a lo que está en este mundo, dentro de nuestro alcance, está en nuestros planos, en nuestros campos, por decirlo así, y es algo que en el fondo está mucho más a mano que lo trascendental, que forma parte inherente de este mundo, algo a lo largo de lo que nos desenvolvemos. Entonces, si este movimiento antiguo vinculaba el movimiento a instantes privilegiados, a formas trascendentales, a figuras que ya estaban completas, como si se tratara de un baile, lo que la revolución científica comienza a hacer es reducir el movimiento a cortes pequeños que no tienen privilegio. El desplazamiento de un caballo o de una persona se puede triturar en partes pequeñas y
en el fondo espacializar un poco. Dice que la gran caracterización de la ciencia moderna, de la revolución científica, y da varios ejemplos de Galilei, de Copérnico, de Leibniz y Newton en términos del cálculo, es precisamente intentar hacer del tiempo una variable independiente. Y bueno, ahí hay todo un lío. Esta discusión es en el fondo la que redujo a Bergson a la enemistad con Einstein y a que quizás algunas personas hoy día puedan decir que él era una persona anticientífica, lo que no es cierto. Pero en el fondo hay una transformación fundamental en cómo pensamos el movimiento. Y lo interesante es que esto no es una discusión en el fondo abstracta. Deleuze nos llena de ejemplos, por ejemplo, Fred Astaire. Los bailes de él no van a ocurrir en movimientos, en poses privilegiadas, en lugares privilegiados en el salón de baile, sino que van a ocurrir en la calle, en el pavimento donde pasan los autos, y hace su tap dance ahí en cualquier lugar, en un lugar cualquiera, en un instante cualquiera. Y Chaplin hace lo mismo. Con la pantomima o con el ejercicio del mimo, lo que hace Chaplin es separarlo de figuras completas y trascendentales y comenzar a enfocarse un poco más en el espacio, un poco más en la materialidad, un poco más en esta manera de concebir el movimiento como un instante cualquiera. Ahora, si bien te les discute un poco más sobre cómo esto se refleja en las artes, lo más fundamental de esta segunda tesis es ver cómo se vincula propiamente con el cine. Y hay una discusión importante de la genealogía tecnológica del cine. ¿Acaso decimos que el cine comienza con las proyecciones de sombras en la Edad Antigua? Incluso en la Edad Media habían pequeños teatros con que jugaban con esta forma de hacer proyecciones. Y lo que dice Deleuze es que hay que enfocarnos en cuáles son las condiciones propicias fundamentales para el desarrollo del cine. Y acá está esta instantánea. Y esta instantánea que es en el fondo equidistante de la siguiente. Ahí hay una igualdad fundamental entre los fotogramas. Y ahí está la base de por qué dice un instante cualquiera, o cualquier instante cualquiera, o el instante cualesquiera y no el instante privilegiado. Cuando estemos capturando un evento, por grande o por pequeño que sea, la manera en la que, por decirlo de una manera, lo seccionamos, va a estar distribuida de manera equitativa, de una manera que es equidistante. Ahora, no hay que confundir que lo privilegiado y lo cualquiera tengan que ver con lo privilegiado y lo cualquiera en términos de contenido. Acá estamos hablando todavía de la forma, del tiempo y del movimiento. Entonces, si por ejemplo estamos viendo El acorazado Potemkin de Eisenstein y vemos esa escena bastante conmovedora de el carro de bebé que está bajando por las escaleras mientras la gente pelea en su entorno, está compuesto por estos instantes cualquiera, en el sentido de que su producción y su movimiento se construye sobre esa base, pero no quiere decir que sea un movimiento cualquiera. Entonces podemos tener movimientos patéticos, grandes pasiones en el fondo, que en ese sentido son privilegiadas, pero el movimiento ya nos explica con esta manera de privilegiar ciertos instantes, ciertas formas. Hay un alejamiento de este esquema platónico. Y con eso damos paso a la tercera tesis. Que, bueno, todo esto lo deriva de la evolución creadora. Si se intentara presentarla como con una fórmula brutal, se podría decir: además de que el instante es un corte inmóvil del movimiento, el movimiento es un corte móvil de la duración, es decir, del todo o de un todo, lo que implica que el movimiento expresa algo más profundo, el cambio en la duración o en el todo. Que la duración sea cambio, esto forma parte de su propia definición. Ella cambia y no cesa de cambiar, claro, en eso se define la duración, y cada vez que es dividida hay un cambio fundamental. Y por ejemplo, la materia se mueve, pero no cambia. Ahora, el movimiento expresa un cambio en la duración o en el todo. Y hay que pensar, ¿qué está planteando entonces cuando habla en estos términos? ¿Qué tiene que ver la duración con el todo? ¿Qué tiene que ver, en el fondo, con el cambio cualitativo? Y en esta parte voy a seleccionar una fórmula que, por decirlo así, existe,
Cuando tenemos a las secciones inmóviles y las tomamos por movimiento, ahí se produce la ilusión. Pero cuando tenemos el movimiento como secciones móviles y los consideramos como un cambio cualitativo, ahí está la realidad. Esto puede sonar bastante confuso y voy a hacer lo posible para explicarlo en términos un poco más pedestres, por decirlo así, porque la primera vez que yo leí este libro, hace muchos años, no entendí nada de esta parte. Y el bergsonismo, haber leído ese libro, me ayuda a comprenderlo un poco más. Cuando estamos hablando de la duración, cuando estamos hablando del movimiento, recordemos que no hay que pensarlo en términos de tiempo espacializado. Hay que pensarlo en términos de la duración. La duración, que es en el fondo en la cual nos desenvolvemos en la conciencia, en la vida real en el fondo, cuando yo me muevo de aquí para acá, está ocurriendo algo fundamental. Está ocurriendo un cambio cualitativo, no un cambio cuantitativo. Cuando pensamos que el movimiento es reducible a este espacio, a este tiempo espacializado, a este cambio cuantitativo, ahí está la ilusión, ahí nos estamos perdiendo la esencia del movimiento, la esencia de la duración. En cambio, cuando vemos que cada movimiento supone un cambio, que cada movimiento supone una transformación, que nuevamente no es cuantitativa, sino es cualitativa, empezamos a acercarnos a ver qué es el movimiento y por qué el cine sí muestra el movimiento. El cine sí captura esta forma esencial que tiene todo movimiento. Porque captura el cambio cualitativo que se da en el todo. El ejemplo que usa Bergson es el de un animal que se mueve de un punto A a un punto B en busca de comida, pero es más famoso el ejemplo que ya usamos en otro video de el vaso con el montón de azúcar. Cuando tengo un vaso de agua y le echo azúcar, tengo en un momento agua con un montón de azúcar. Por ejemplo, meto mi cuchara, revuelvo y se empieza a disolver. Ahora, esto es la esencia del cambio cualitativo. No es lo mismo tener un vaso de agua y un vaso que tiene agua y azúcar y finalmente un vaso que tiene agua azucarada. Hay algo cualitativo en este cambio. Hay una transformación en el todo. Por eso se vincula la espera con la duración. La duración implica este cambio cualitativo, esta transformación del todo. Ahora, el todo es un tema fundamental. En este caso, podemos tener el vaso con agua y lo consideramos un conjunto cerrado. Pero, nos van a decir Bergson y Deleuze, los conjuntos cerrados no existen realmente. Esto tiene que ver con un enfoque un poco más holístico. Cuando tengo un todo, tengo que ver cómo se conecta. Tengo que ver cuáles son las relaciones que se forman. Y por eso, por ejemplo, va a hablar de el organismo comparado con el universo. Antes podíamos decir, el organismo es un todo cerrado y el universo es un todo cerrado. Y así, el universo y el organismo se parecen en tanto son todos que están cerrados sobre sí. Pero Bergson va a decir, no, se parecen porque los dos en cierto sentido constituyen un todo que está abierto. Y esa es la parte fundamental del todo. El todo nunca está dado, nunca está cerrado. El todo es algo que siempre está abierto, abierto a la novedad, abierto a esta transformación cualitativa. Y eso, en el fondo, es lo que permite que haya novedad en el universo, en el organismo, que haya novedad en el vaso de agua mismo. No pudimos considerar nuestro montón de azúcar que está inmerso en el vaso de agua como un conjunto cerrado. Tenemos que pensar cuál es la relación que se está formando acá cuando está ocurriendo en el fondo esta duración, cuál es el cambio cualitativo que está ocurriendo, cómo esto constituye un todo, cómo este todo se relaciona con un todo mayor. Por eso hay una frase un poco enigmática donde habla de este vaso con agua conectado por un hilo que puede ser muy fino al resto del universo. Esto tiene que ver con las posibilidades de la creación y con la verdadera concepción del movimiento, alejada de las ilusiones. No hay que pensar entonces en conjuntos cerrados que, claro, pueden ser prácticos para la ciencia, pueden ser prácticos cuando estamos pensando en términos de espacio y de número y de materia, pero hay que pensar de estos todos como abiertos fundamentalmente. Y con eso nos vamos acercando entonces al final de la tercera tesis. El todo siempre se va a mantener abierto, siempre va a mantener
abierto al conjunto que se cree cerrado, y así lo mantiene conectado con el resto del universo. Este universo se crea en el fondo a sí mismo. Esa es la esencia de su apertura. Y este todo no tiene partes. Esto es un poco confuso, o por lo menos solo tiene partes en tanto está vinculada a los conjuntos. Entonces, los conjuntos no son estrictamente ilusiones, pero hay que ver que cuando tenemos nuestra división fundamental de espacio y de duración, esto va a seguir el mismo patrón. Si es que yo defino el conjunto como algo cerrado, algo que tiene partes, algo que es numerable y divisible, algo que al ser dividido no cambia de naturaleza, creen que cae del lado del espacio y de la duración. Y claro, va a caer del lado del espacio. El espacio, en el fondo, que sí se vincula con estos términos. El conjunto cerrado va a ser el lado de las secciones inmóviles vinculadas con el tiempo abstracto. Esa es la ilusión del movimiento. Ahí, en esta especie de espacio cerrado, en esta especie de espacio matemático, de tiempo espacializado, están todas las ilusiones que tienen que ver con el tiempo y la duración. Entonces, si nos queremos ir al lado de la duración y concebir al movimiento como realmente ocurre en la realidad, tenemos que pensarlo en relación a un todo que se transforma, a un todo que significa que las relaciones entre todas las partes que forman este todo se están transformando. Entonces el movimiento real se vincula con esta duración concreta. Este todo que está abierto, y al estar abierto, al igual que la duración, nunca deja de cambiar y se define por el cambio constante. Y estos son los tres niveles que destaca Deleuze. El primer nivel es el de los conjuntos y los sistemas cerrados, que se definen por los objetos discernibles o sus partes divisibles. Luego está el movimiento, de la traslación que se establece entre estos objetos y modifica las posiciones respectivas. Y finalmente estamos en la parte de la duración y del todo. Y acá habla de una realidad espiritual. Acá está el cambio constante. En este sentido, el movimiento tiene dos aspectos. Acá seleccioné esta frase porque encontré que era muy linda la manera en la que estaba expresada. Así que voy a citar este párrafo. El movimiento tiene dos caras. Por una parte, es lo que acontece entre objetos o partes. Por la otra, lo que expresa la duración o el todo. El que hace que la duración, al cambiar de naturaleza, se divida en los objetos, y que los objetos, al profundizarse, al perder sus contornos, se reúnan en la duración. Ahí está entonces el vínculo entre el todo y el objeto. Hay, en el fondo, un movimiento que hace que se instancien los objetos, pero luego ganan profundidad, pierden contorno y se funden nuevamente en el crisol del todo. Este todo que no deja de modificarse, que no deja de abrirse, que no deja de cambiar. Por eso es tan fundamental pensar el movimiento en estos términos. Se dirá, por tanto, que el movimiento remite los objetos de un sistema cerrado a la duración abierta, y la duración a los objetos del sistema que ella fuerza a abrirse. Entonces, si creemos que tenemos un sistema cerrado con objetos bien definidos, siempre va a haber una manera en que la duración va a abrir este sistema cerrado y relacionarlo con un todo, y en cierto sentido hacer que todo pierda los contornos. Pero todas las relaciones van en dos direcciones. Entonces, la duración misma sí va a estar vinculada a estos objetos que ella hace abrir. El movimiento remite los objetos entre los cuales se establece al todo cambiante que él expresa, e inversamente. Por el movimiento, el todo se divide en los objetos y los objetos se reúnen en el todo, y entre ambos justamente todo cambia. A los objetos o partes de un conjunto podemos considerarlos como cortes inmóviles, pero el movimiento se establece entre estos cortes y remite los objetos o partes a la duración de un todo que cambia. Expresa, pues, el cambio del todo en relación con los objetos. Él mismo es un corte móvil de la duración. Estamos así en condiciones de comprender la profunda tesis del primer capítulo de Materia y Memoria. 1. No hay solamente imágenes instantáneas, es decir, cortes inmóviles del movimiento. 2. No hay imágenes movimiento que son cortes móviles de la duración. Hay imágenes movimiento que son cortes móviles de la duración. Y esto es lo que le da el nombre no solamente a este capítulo, sino a este libro.
La imagen movimiento es un corte móvil de la duración. La imagen movimiento captura este cambio cualitativo del todo, y por eso el cine sí nos trae movimiento real y por eso no es una ilusión. Tercero, por fin hay imágenes tiempo, es decir, imágenes duración, imágenes cambio, imágenes relación, imágenes volumen, más allá del movimiento mismo. Esto es un tema gigantesco y se va a discutir más en profundidad en el segundo libro. Pero con eso vamos cerrando la discusión del primer libro de cine de Deleuze. Es un poco denso, es un poco complicado y si tienen que llevarse una idea, vincúlenla a lo que se discutió en el bergsonismo. Vincúlenla a nuestra discusión de la duración, de cómo la duración, el movimiento, no es algo que pueda espacializarse, dividirse en números. Cuando la física habla, por ejemplo, de la velocidad como la distancia sobre el tiempo, no está hablando fundamentalmente del movimiento. Ahí está la paradoja de Zenón, por eso logra confundirnos y confundir a toda una serie de pensadores a lo largo de los siglos. Lo que está en juego en el fondo es el movimiento mismo, la duración misma, la continuidad. Y hay que pensar que la duración y el movimiento, en base a esta continuidad, siempre van a estar transformándose de forma continua, siempre van a definirse por la continuidad, por lo heterogéneo. Y que en el fondo, las cosas como son, hay que ver al número donde cae, del lado del espacio homogéneo, y a la duración donde cae, de este lado más continuo, más heterogéneo. Y con eso, entonces podemos concluir que el cine sí presenta movimiento. Muchas gracias.